que sea justicia. Lo reclamamos todos, los que tenemos una cosmovisión cristiana, los que pensamos en base a lo que Dios nos ha permitido, los que aprendimos, los que seguimos aprendiendo y estudiando la palabra y dándonos cuenta de que Dios es el creador, que el ser humano cayó y que Dios tuvo que hacer algo para que nosotros volviésemos a estar en paz con Él, que pudiésemos estar bien con Él. Y aquí nosotros entendemos esto, una justicia humana que no es perfecta, y comenzamos a mirar a Dios, que no es ciego, ni sordo, ni mudo. Un Dios que dice la palabra, sus ojos recorren toda la tierra. Y otro pasaje dice, los ojos del Señor están puestos sobre los que le temen. Hay muchos pasajes, búsquenlos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Hoy vamos a hablar brevemente de la justicia y la legalidad de Dios. Ojalá que el Señor los inquiete como a mí para ir buscando otros pasajes, porque los hay. Yo me baso en Romanos 3, porque el apóstol Pablo tenía inquietudes serias respecto a este tema, porque él viene hablando en el capítulo 3 del pueblo de Israel. Y entonces le preocupa que el pueblo de Israel pueda ser salvo, pueda zafar de la situación donde está, de una ley que lo tenía amarrado a costumbres, a cultos, a ideas, incluso a una ley que ya no era efectiva porque el pueblo hacía lo que bien le parecía. Esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Ahora, vamos a hablar de la justicia y la legalidad de Dios. Y Pablo entiende esto. Y entonces, a ver si me puedo amigar con este aparatito. Comienza diciendo en Romanos 3, 21 al 26. Yo lo voy a leer desde la NBI. Ustedes no sé qué versión tienen a mano, lo pueden seguir. Dice así, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Tenga en cuenta esto. Si usted nunca entró a un templo evangélico, no sabe qué predicamos, acá está la esencia de lo que predicamos. Que todos quedamos fuera de la gloria de Dios. Esta es la mala noticia, pero hay una buena noticia detrás. Pero por su gracia, dice el versículo 24, ahí lo tenemos, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esta es la buena noticia. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Fíjense cuántas veces menciona la palabra en este corto pasaje. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, concluye diciendo este pasaje, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Tremendo pasaje, realmente para estudiarlo, para verlo tranquilos, para leer y releer, porque de veras está la esencia del Evangelio aquí presente. Como les decía al principio, Dios es el Dios que creó todo, pero un día el ser humano cayó, Eva, Adán, Eva, y con ellos caímos todos.
Y con ellos, dice, porque tenemos el ADN de Adán y Eva, dicen, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La verdad es que como seres humanos todos esperamos ser tratados con justicia. Todos pretendemos justicia para nosotros, de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo a como nosotros vemos. Y esta palabra está unas 500 veces en toda la Biblia, en su acepción directa, justicia, como justificación o la palabra justo. La justicia en realidad es transversal a todo lo que hacemos. Por eso reclamamos justicia. Todos queremos que con nosotros sea justo el Estado, sea justo el ministerio que tiene que ser, sea justa la iglesia, sea justa la sociedad, sea justa la familia. Tremenda cantidad de problemas se suscitan todos los días en medio de la injusticia. Entonces, todos esperamos justicia. ¿Y qué dice el diccionario? Bueno, tiene cantidad de acepciones. En realidad yo me encontré con que la palabra derecho tiene unos 70 significados aproximadamente. Pero la palabra justicia no tiene tantos. Y dice que es la virtud que consiste en actuar de manera justa, dando a cada persona lo que le pertenece o le corresponde. Por eso se representa la justicia como ciega, ¿verdad? Porque tiene que darle a cada uno lo que le corresponde. Pero también dice el diccionario de la Real Academia que es el atributo de Dios por el que juzga a los seres humanos. Ahora veamos la justicia según Dios. Bueno, no avanza, si ustedes lo avanzan, ahí está. En primer lugar, Dios es justo y como tal exige justicia, porque sin ella no hay comunión posible entre el Creador y sus criaturas. Hermanos, con esto este postulado justamente es el que me inquietó hace tiempo. Yo me doy cuenta que todos queremos lo mejor de Dios, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a la casa de Dios y llegamos a los pies del Señor, sobre todo. Alguien nos habló, alguien nos predicó, alguien nos trajo la palabra y creímos. Pero hay algo que está detrás de esto y es que Dios es justo. Y si Él ha dicho que si yo creo tendré salvación, créalo, es salvo. Usted es salvo, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque creímos. Pero hoy vamos a hablar un poquito más allá de la salvación. Dios es justo y como tal exige justicia, porque sin ella no hay comunión posible entre Él y yo. Ahora, usted me va a decir, bueno, pero Rubén, somos todos imperfectos, somos seres humanos, no vamos a pretender ahora que porque conocimos a Dios tenemos que ser perfectos. Bueno, la palabra nos va conduciendo a una especie de escalera en la vida, a entender cosas, a dejar lo que no está bien, a tirarlo de la escalera, porque no me sirve, me obstruye mi crecimiento. Y yo tengo que decir que en etapas de mi vida yo me trabé en la escalera. Y entonces entiendo que debe ser la experiencia de muchos que nos quedamos, nos trabamos. La palabra dice en Amós 3:3, no sé si lo tienen ahí en el boletín porque tuve que sacar muchas cosas, apenas entró en el boletín el mensaje. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos? ¿Puede andar Dios conmigo si yo no estoy de acuerdo con Él en su ética, en lo que Él es, en su santidad? Concretamente, la justicia no puede tener comunión con la injusticia. Pablo dice, ¿qué armonía puede tener Cristo con el diablo? Lo dice al estilo Pablo, 2 Corintios 6:15. Cuando Pablo habla en Romanos de la justicia de Dios, dice,
Está diciéndoles, a ver, en otro idioma, queridos, Dios tiene una naturaleza inherente a la que no renunciará nunca. No puede renunciar. Usted va a decir, ¿cómo? ¿No me dijeron que Dios es omnipotente? Todo lo puede, sí. Pero Dios es así, según nos lo mostró en su palabra y a través de su Espíritu. Y nosotros tenemos que entenderlo. Que Él tiene una naturaleza a la que no va a renunciar. Dios es así. Un padre cambia muchas veces, ¿vieron? Hemos prometido de todo a nuestros hijos, ¿no? Cometiendo errores, diciendo pavadas. Bueno, somos padres humanos. Y no les hemos cumplido tantas veces. Después vemos que ellos tampoco muchas veces nos cumplen, ¿no? Y entonces nosotros nos enojamos. Pero nosotros no le cumplimos muchas veces. Ahora Dios no es así. Él anhela relacionarse con nosotros, pero no lo puede hacer cuando vivimos en injusticia. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Usted me va a decir, bueno, pero somos todos imperfectos, ¿no es cierto? Somos pecadores. Yo prefiero pensar en que somos santos, camino a la perfección. Ahí estamos, ¿eh? Vamos camino a la perfección. ¿Por qué? Porque cada día nos tenemos que parecer más a Cristo. Cada día tenemos que mirar más a Jesús. Que este es el modelo que nos da la palabra. Y ustedes saben que Jesús fue sin pecado. Así que nosotros tenemos que trabajar nuestra imperfección. Y tenemos que dejar de lado nuestro pecado. Esto está claro. A ver si me ayudan. El 2. No sé si soy yo. El ser humano no tiene justicia propia con la que podamos enfrentar las justas demandas de Dios. Esto es tener plena conciencia de lo que llamamos una cosmovisión cristiana. Saber que el ser humano no es el centro del universo. No lo será nunca. Como cree la cosmovisión naturalista, humanista, aún la materialista de nuestro tiempo. Casi todos los extremos de la conducta cometidos en este tiempo que vemos, por ejemplo, salir a celebrar la muerte de los que no han nacido, por ejemplo, ese es un extremo, obvio. Bien, todos estos extremos se postulan basados en esta cosmovisión. El ser humano es lo más importante que hay. Usted va a decir, no, pero ¿cómo? Es un contrasentido, deseamos la muerte. Sí, deseamos la muerte de los que no le vemos la cara, que no sabemos cómo van a ser el día de mañana, pero estamos postulando ideas, cosas que vienen de lejos y de otros países donde se nos dice que somos demasiados en este mundo y que de alguna manera hay que parar esto, ¿no? Como el ser humano ha decidido ignorar la justicia de Dios, está obligado a escribir, a pensar su propia justicia. Y esto es naturalismo, el naturalismo nos lleva a esto, el humanismo nos lleva a esto, pero lamentablemente para ellos no triunfará. ¿Por qué? Cada uno puede tomar el camino que quiera, pero no puede elegir las consecuencias del camino que tomó. Fuimos hechos así. Solo alcanzaremos por paz si obedecemos lo que Dios ha dicho. Muestra de ello es que día a día se producen grietas en estos movimientos y se dividen y se separan y se van a seguir dividiendo y se van a seguir separando porque no, como cada uno piensa lo suyo y desea lo suyo, entonces habrá, y esto lo profetizo en este momento, atomización de las ideas, ya está, no necesito profetizarlo. Pero estos movimientos se atomizan, son muchos movimientos en uno, que se unen para determinadas cosas nada más, a través de su cabeza. Ya sabemos quién es. Los cristianos sabemos, como dice Romanos 3:23, que es el pecado lo que nos separó de Dios. Y es el pecado lo que nos sacó fuera del huerto. Nos dejó fuera de la gloria de Dios, como leíamos recién.
Después de la caída se aplica en toda su extensión, Jeremías 17, 9, 10, cuando dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Malas noticias. ¿Quién sabe realmente qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Eso es justicia. Si había alguna duda, acá se describe claramente que ningún ser humano da la medida de justicia que Dios exige. Y ante tal situación, no es raro, los que gustan de la filosofía y han leído mucho, saben que los filósofos existencialistas declararon la desesperación, el estado de desesperación. Pero por supuesto, son honestos. ¿Cómo no vas a estar desesperado cuando ves una situación como esta? Estamos todos fuera, todos somos iguales, todos hemos pecado. Y se nos ocurre preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Y viene el punto 3. Como pecadores, al creer, somos hechos justicia de Dios en Cristo. El que no tuvo mancha de pecado alguna, el único justo. En la cruz, Cristo fue hecho pecado por nosotros. Es difícil entender esto, ¿no? Jesús estaba sufriendo como hombre, pero estaba sufriendo como Dios también. Él no sabía lo que era el pecado, porque él jamás se rebeló contra el Padre, y sin embargo, estaba cargando con el pecado nuestro. El centro del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, y aquí esto es lo que nosotros predicamos y tenemos. No es el centro de la palabra, porque el centro de la palabra es un Dios que crea, un Dios que ve nuestra caída y provee, porque esto es redención, lo que estamos estudiando, expiación. Esto lo vamos a ver más detenidamente en los grupos pequeños este año. Dice la palabra: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. La justicia divina solo puede ser nuestra por la fe. Y aquí viene el siguiente, ¿no? Gracias. Un pecador solamente puede ser justificado por estas 3 cosas. Judicialmente por Dios, porque Dios es justo, obró justicia. No se quedó con que el mundo se le había ido de las manos, con que el hombre había caído y ya no podía ingresar al huerto. No se quedó con que el hombre, el ser humano, había salido de la bendición y no podía volver. Judicialmente por Dios. 2, por los méritos de Cristo. La palabra dice que hay un solo mediador y un solo Dios, ¿no? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y por último, para ir un poquito más rápido, en la práctica, por la fe. Entonces nosotros lo vemos, lo miramos y decimos: Señor, la hiciste perfecta, porque yo no podía. La desesperación me ganaba, como dicen los filósofos existencialistas. No me da para pensar que alguien podía proveer lo que vos proveés. Pero vos lo hiciste, porque vos sos justo y vos, Señor, proveés justicia para que nadie tenga nada que decir. Ahí en Colosenses hay un pasaje maravilloso donde dice que Cristo clavó nuestros pecados en el madero de la cruz. Vos vas a decir: a Él lo clavaron, sí, nuestros pecados clavados en la madera de la cruz. Esto es lo que Cristo vino a hacer. Esta es la esencia de lo que predicamos. Y allí fuimos salvos, entendemos lo que es salvación, caminamos con Él, comenzamos a caminar con Él. Pero aquí es donde la justicia de Dios, y viro un poquito el sentido del mensaje ahora, se llena de legalidad.
es absolutamente legítima, lícita, permitida y justa. Es un derecho de Dios como creador. Por eso titulé El derecho y la justicia de Dios. Es un derecho que Dios tiene. Dios nos creó. Y no le podemos ir a decir a Él, ¿por qué fue así? Bueno, sí, tal vez se lo podamos decir. Cualquier pregunta es lícita delante de Dios. Se lo podemos decir. ¿Por qué, Señor? Bueno, es un derecho que Dios tiene como creador y forjador de justicia, requerir que nosotros hagamos obras de justicia. Y ahí es donde nos tenemos que entender. Con Él, con la palabra y con lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos. Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Somos cristianos? Tenemos que ser llamados justos y justo. Ya vamos a ver después. Y al final yo puse una serie de bendiciones que trae la justicia sobre nuestra vida. Créalos, crea esos versículos. Son impresionantes. ¿Quién puede ser llamado justo, sin embargo? Es todo aquel que está a cuentas con Dios, porque lo vimos, que fue justificado por la obra de Cristo en la cruz y ahora hace obras justas. Piensa lo justo, dice lo justo y hace lo justo. Y usted capaz que está pensando, bueno, esto no será muy legalista. No, olvídese del legalismo. Es justo, es la justicia de Dios la que está en marcha. Es la justicia de Dios. Fíjese que al final la palabra termina diciendo, el justo por la fe vivirá. Todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. ¿Fe en qué? ¿O en quién? Todos los seres humanos. Los que no creen en Dios también. Lo hacen por fe en lo que creen, por fe en lo que dicen, por fe en lo que ven, por fe. Y nosotros tenemos que vivir por nuestra fe. Primero, en Dios. Luego, en que Él proveyó lo necesario para que nosotros seamos tomados como justos. Cuando sabemos que no hay ninguno perfecto, ¿verdad? Pero somos justos. Ahora tenemos que entender esto. ¿Tenés la siguiente? Toda área en mi vida en la cual no estoy a cuentas con Dios es un área donde no puedo ejercitar la fe. No quiero que nadie se me enoje. No, bueno, Spurgeon despedía a sus estudiantes los domingos y los lunes le preguntaba, ¿no? ¿Se convirtió alguien? No. ¿Se enojó alguien? No. ¿Vos predicaste? Porque algo así es, ¿no es cierto? A veces nos enojamos. Y yo más de una vez me enojé, lo digo con toda sinceridad. Pero Dios me estaba hablando y no fui capaz de entenderlo. Qué bueno que es cuando entendemos estas cosas. Toda área en mi vida en la cual no estoy a cuentas con Dios es un área que no puedo ejercitar la fe. Ahora vamos a ver ejemplos prácticos de esto. Y segundo, la Biblia no fue escrita, ni Dios hizo que llegara a nuestras manos para ser usada como fuente de pensamiento positivo. En buena hora, cuando la palabra me levante, yo la necesito. Yo arranco en la mañana y lo que busco es una palabra de confortamiento, una palabra que me levante, una palabra que me dé fuerzas para hacer lo que tengo que hacer, para decir lo que tengo que decir, para pensar lo que tengo que pensar. Y calculo que vos también. Pero no fue hecha la Biblia para esto. Sí tiene fuente de pensamiento positivo, y del pensamiento positivo que vale, el que viene de arriba, de la revelación de Dios. No, el pensamiento positivo que trata de levantarse tirando de los cordones de los zapatos. Vos servís, vos sos bueno. Sí, todo esto es verdad. La palabra también me lo dice. Pero le creo a Dios. Sin embargo, la Biblia fue dada para decir lo que Dios va a hacer por el ser humano. Y lo que éste tiene que hacer en su pacto con Dios. Entonces yo encuentro deberes en la palabra, cosas para hacer. Pero si mi corazón está agradecido a Dios, ¿cómo no voy a encontrar deberes? Cuidado con los que decimos hoy, y la Biblia está un poco desactualizada. ¿Desactualizada de qué?
Cuidado con no estudiar la Biblia en los GPs. Cuidado con no levantarnos en la mañana y buscar consejo de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar todos los días. ¿Sabes por qué? Porque allí se desarrolla la justicia de Dios. La Biblia fue dada para decir lo que Dios va a hacer por mí, por vos, por nosotros como congregación, pero más todavía para decir lo que va a hacer con este mundo. Y lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro pacto con Dios. La Biblia es un libro de legalidad. Y en la forma que yo entienda la legalidad de Dios, así voy a obtener victoria. Esta es una realidad. Y nos pone en la disyuntiva de pensar, bueno, pero no he recibido todo por gracia. ¿Qué deberes tengo pendiente en mi vida? Eso preguntáselo al Señor. Es el Espíritu Santo el que tiene que hablar a tu vida y a mi vida. Él me ha hablado y yo he cambiado muchas cosas. Siempre le dije a José, tus predicaciones de hace mucho tiempo y en una etapa difícil de mi vida, donde estaba analizando cosas en mi trabajo, en mi vida, en mi familia, cambié por tus predicaciones, porque vos dabas en el clavo justo de lo que yo necesitaba escuchar. Y eso se agradece toda la vida. Se agradece. Porque yo veía a Dios detrás, hablándome y corrigiéndome, con un objetivo, que era en adelante lo que yo tenía que darle a Dios. Cuanto mejor entendamos la legalidad divina, el derecho divino, más tranquilidad y más seguridad vamos a tener para nuestros días. Vamos a ver algunos ejemplos. Y ustedes van a decir, bueno, acá le salió el Ministerio de Finanzas al que pertenezco. En mi economía personal o familiar, no tengo fe, escuchen esto es negativo, pero muchas veces no tenemos fe en que voy a vivir con el 90% de mi sueldo, por eso no pongo el diezmo. Nuestra costumbre, y en la palabra está cimentado, es que nosotros le damos a Dios el diezmo de lo que ganamos, de lo que obtenemos, de nuestro sueldo, de nuestras ganancias, de lo que sea. No voy a poder vivir con el 90% de mi sueldo, por eso no pongo el diezmo. O pongo lo que me sobra, esto no es una alusión a nadie, simplemente en la ofrenda de acción de gracias pongo lo que me sobra, porque no sé si me va a alcanzar para poder irme de vacaciones. Queridos, si yo no diezmo ni ofrendo, si no aplico generosidad en mi vida, no puedo ejercitar fe para obtener un milagro financiero. Pedimos a Dios. Muchas veces le pedimos a Dios que haya un milagro, que ocurra algo, que se rompa la situación actual, ¿verdad? Y pasa el tiempo, y no lo tenemos. ¿Será que Dios tiene la culpa o la tengo yo? ¿Qué le puedo pedir a Dios? ¿Le puedo pedir un milagro financiero? O tal vez estoy demasiado bien económicamente, entonces no me preocupo. Bueno, quizás necesitas entender que Dios te ha estado bendiciendo y te ha estado prosperando, que Dios no necesita nada para ser Dios. Dios no necesita tu dinero y no necesita el mío, por cierto. Pero que Dios anhela mi obediencia. Y quiere que yo dé, como dice Filipenses 1:11, frutos de justicia. Estos son también el diezmo y la ofrenda, también el dar, también la generosidad. Frutos de justicia por Jesucristo. Si usted todavía no entendió esto, tómelo como corresponde esto que voy a decir, pero no diezme ni ofrende, porque usted no lo entendió. Usted no entendió que hay una legalidad en esto, que Dios ha establecido justicia en esto y que ha prometido que aquel que cumple tendrá bendición. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, darle gracias a Dios, porque con el 90% hicimos muchísimo más que con el 100% que se nos ocurrió a nosotros, que podíamos progresar, avanzar, crecer y demás? Dios quiere que estés convencido que su justicia te será aplicada. Esto es legalidad. Lo vamos a ver un poquito mejor al final. Otro tema, en el manejo de mis emociones, ofensas recibidas, heridas que no termino de cerrar nunca, porque me encanta
volver sobre ellas, mirarlas. Quiero seguir enojado con aquel que me ofendió. No lo suelto, no lo libero. Entonces el enemigo se ríe porque los atados somos nosotros, no el otro. No tengo fe que si doy la otra mejilla y perdono, lo desarmo al diablo en sus argumentos en mi contra. Lo desarmo, pero no lo hago y sigo igual. Entonces yo sigo en el centro de la escena porque alguien me ofendió y estoy esperando que venga a pedirme perdón. No es así como vas a obtener justicia de Dios, como voy a obtener justicia. No es así como voy a restaurar una relación con alguien. Si te ofendió, tenés que ir vos, tengo que ir yo y perdonarle. El que perdona, suelta, libera. Es verdad. Pero el que perdona se suelta y se libera. Esta es la verdad también. Trabajar bajo autoridad. He visto que nos cuesta trabajar bajo autoridad. Me ha costado a mí, sobre todo cuando tenés sobre vos jefes, dirigentes, directores, que no son cristianos y vos ves cosas que no están bien, injustas, ¿no? Y entonces tendés a levantarte, y yo lo he hablado mucho con el Señor esto porque me tocó gente difícil, trabajar con gente difícil. Pero Dios me llevó en todo tiempo a reconocer la autoridad y les digo que aprendí. Hay libros para esto, no se pierdan por ahí. En internet está Perfil de 3 monarcas, lean lo que es una opinión evangélica sobre la autoridad en forma de obra de teatro, extraordinario, ¿no? Perfil de 3 monarcas se llama. Son Saúl, David y su hijo Absalón. Ahora, no significa esto que yo crea que mi jefe siempre tiene la razón, de ninguna manera. Esto no es así. Muchas veces están equivocados aquellos de quien dependemos y otras veces no. No es que no tengan defectos o no es que no tengamos defectos. Todos somos imperfectos. Miren, yo he visto que le pasa a pastores y líderes. ¿Cuántas veces hemos hablado de gente que se fue de una congregación porque no se le permitía, entre comillas, crecer o trabajar y terminó poniendo su propia iglesia, terminó haciendo su propio ministerio, modelando su propio ministerio y creciendo en esto? Se pretenden salvar los escalones difíciles de la escalera, ¿no? Trabajar bajo autoridad nos moldea, nos bendice y nos prepara para ser autoridad. Ahí está el punto. Si nosotros, yo estoy absolutamente convencido de lo que les estoy diciendo, hermanos, lo probé en mi vida. Si yo no puedo avanzar, crecer muchas veces, es porque me quedé, porque no entendí esto en esta escalera de la que les hablo. Y Dios no va a permitir que subas el próximo escalón si vos no entendés esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, porque Él ha dado promesa en su palabra, porque Él ha hablado ya, y la palabra la tenemos, es absolutamente actual. Esto es de Dios, es su legalidad, la que no nos va a permitir crecer. ¿O sí? Porque esto es fácil, es sencillo. Muchas veces necesito estar de rodillas, necesito doblarme y necesito decirle, Señor, mostrame cuál es el camino. Mostrame. Y Dios te lo va a mostrar. Dios trabaja a la vez con quien está en autoridad, así no sea cristiano, y con vos. Porque Dios está preparando tu corazón y el mío. Y nos está preparando para cosas mayores, para jugar en las ligas mayores, ¿no? Para cosas altas, para cosas poderosas. Y si no lo sabemos entender, nosotros estamos bajo autoridad. Si no lo reconozco, estoy en problemas. Que Dios nos muestre su justicia para entender esto. Porque Él nunca va a ir contra su palabra. Su palabra es legal. Es su derecho legítimo, veíamos recién, lícito, legítimo, lícito, permitido y justo. Nosotros le atamos las manos a Dios muchas veces. Al no cumplir con nuestra parte. Si Dios ha condicionado una promesa, es que yo
es que Él quiere que yo aprenda a cumplir con lo que debo pensar, decir y hacer. Vamos a aclarar bien esto. Vuelvo otra vez atrás ahora. Yo puedo ser salvo así como por fuego, ¿no? Pasé. Soy salvo, ¿por qué? Porque creo en Cristo. Y tal vez alguno lo está pensando en este momento. Bueno, tantas cosas para hacer, tantas cosas para cumplir. Trabajar bajo autoridad, ser parte de una congregación, diezmar, bendecir a otros, dar generosamente, perdonar. ¿Cuántas cosas para hacer? Bueno, yo puedo quedarme con la salvación y nada más que con la salvación. ¿Tuviste fe para salvación? Te quedaste ahí. Pero no tuviste fe para recibir restauración, prosperidad, salud, desarrollo y avance en esta vida. Esto es lo que estamos tratando desde hace bastante tiempo y desde este púlpito se nos ha hablado de esto. Vamos a disfrutar de la presencia de Dios un día, porque nadie te podrá decir vos no tenés nada que ver con Dios. Vos le creíste a Dios y vos recibiste en tu corazón a Jesús. Jesús es el motivo de tu fe. Vos creíste que Él pagó por vos. Pero ¿qué de lo que Jesús dijo? Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. ¿Qué clase de vida tenemos? ¿Qué clase de vida estamos desarrollando en un tiempo de enorme dificultad social? Y no estoy hablando de la economía. Estoy hablando de todo lo que se vive. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Estamos obligados a decírtelo. Vas a recibir todo lo que Dios ha prometido. En su palabra, o que te fue dicho por un profeta, si vos y yo hacemos nuestra parte. ¿No es demasiado legal eso? ¿No es legalismo? No. Es justicia, es derecho y justicia de Dios. Es lo que Dios ha dicho, no lo que yo. Entonces no es legalismo, porque el legalismo es una especie de doctrina que se crea, es una especie de subdoctrina, ¿no? Yo le diría, que anda dando vuelta por las iglesias así, ¿viste? Bueno, mirando lo que vestís, lo que demostrás. No. Esto es legalidad. Esto es fuerte. Gobierno. José y Virginia saben todo lo que me costó entender este tema del gobierno, ¿no? Cuando Juan Balistreri nos enseñaba ya hace muchos años, José también. Pero la realidad es comprobable, fácilmente comprobable. Los que hemos trabajado en ambientes no cristianos sabemos muy bien lo que es gobernar las circunstancias o que las circunstancias nos gobiernen a nosotros. Y muchas veces hemos sido gobernados por las circunstancias. ¿Saben lo que dice el Salmo 110.2? No sé si lo tienen ahí. Domina en medio de tus enemigos. Tremenda palabra. Domina en medio de tus enemigos. ¿Que las personas son tus enemigos? No. Pues ya sabés quién es tu enemigo. Y yo también. Domina en medio de los espíritus que no quieren tu bien, que no quieren tu felicidad. Esto es gobierno. Y lo entendí y me costó mucho. Familia, relaciones, obedeciendo a lo que dice la palabra. Tenemos que gobernar sobre las circunstancias. No ignorarlas, no cajonearlas, no ponerlas debajo, no decir no me está pasando nada, estoy bien, estoy feliz, soy hijo de Dios. Sí, pero podés ser hijo de Dios y tener problemas. Yo los he tenido en cantidades y los tengo. Pero podemos gobernar sobre nuestras circunstancias o las circunstancias gobiernan sobre nosotros. Esto es gobierno. El amor frío. Este es el último tema que vamos a ver del ejemplo. Ustedes saben lo que dice Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor. Este es Jesús el que habla, ¿eh? El Jesús resucitado. Ojalá fueres frío o caliente. ¿Sabes qué? Dios, un día entendí, no me había llamado para estar ocupando un banco solamente, sino que Dios me había llamado para hacer obra, para trabajar, para hablar, para ser una persona que diera testimonio, que hablara, que pensara. Porque no hay nada que indica que la fe no tiene que ser razonada. Que pensara, pero que obrara, que hiciera. Y te animo a esto. No necesariamente todos tenemos que estar acá adelante, no necesariamente esto es lo que se expone es obra.
hay obra por todas partes. Y yo los miro a ustedes y digo, a muchos los admiro. ¿Realmente quieren que les diga? No voy a mencionar nombres para no quedar mal con algunos, pero los admiro de todo corazón. Porque tienen dones y hacen cosas que a mí no me salen. O no me salen bien, o no me da por hacerlas. ¿Vieron? Cuando uno dice, qué bueno, este hermano va al hospital a predicar. Y no me salió. Yo trabajé en un sanatorio toda mi vida y siempre me costó visitar enfermos, siempre, lo dije desde acá adelante, siempre me costó. Porque muchas veces uno tiene que buscar primero una palabra para darle al paciente, al enfermo, y no siempre la tenemos. Y me costó. Ahora es terrible lo que dice este pasaje, queridos. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis 3:15. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y por haberse multiplicado la maldad, dice otra palabra de Mateo, el amor de muchos se enfriará. El amor frío. Todos sabemos que lo que vomitamos no vuelve más a nuestra boca, ¿no es cierto? Es una guarangada, pero la realidad es la verdad. Y Jesús nunca dijo una palabra que no fuera pertinente. Él dice, te vomitaré de mi boca. Cuidado con Dios, no lo tentemos, no lo tentemos. Yo quiero que oremos en este momento. Es hora de corrección, de arrepentimiento, para mí. Porque la palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Soy testigo de esto y creo que todos ustedes también. Cuando hemos confesado, nosotros sabemos que nos sacamos un lastre encima, nos sacamos algo. Si Dios te habló en algo en esta mañana y yo te lo dije, si Dios te está hablando, no terminó todavía el mensaje, ya vamos a terminar, falta poquito, pero yo te quiero decir algo. Si Dios te está hablando, hace lo que Dios dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, estamos delante de tu presencia. Cantábamos hoy, tú estás aquí. Y de veras, Señor, que tu presencia es la que hace la diferencia. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Yo sé que hay palabras, Señor, que son simpáticas a nuestros oídos, nos gusta, nos encanta hablar de esperanza, hablar de fortaleza, hablar de lo que viene, está bárbaro. Pero a veces nos cuesta un poquito pensar, Señor, ¿en qué te estoy fallando yo? ¿En dónde está mi punto débil? ¿Dónde no estoy haciendo lo que debo hacer? Porque yo estoy pidiendo, estoy clamando, estoy buscando y no encuentro tu respuesta. Y Señor, cuando esto decimos, cuando esto hacemos, vos nos das la luz de tu Espíritu sobre nuestras mentes, sobre nuestro corazón, sobre lo más profundo que tenemos, porque nos hiciste seres que podemos diseñar nuestro futuro. Podemos pensarlo y podemos decir, por acá no quiero ir. Podemos pensar y decidir, esto no lo quiero, aquello tampoco. Sí quiero esto, quiero caminar detrás de tu presencia, Señor. Sí quiero esto, quiero caminar detrás de tu derecho, de tu justicia. Quiero entender, Señor, que jamás te voy a atar las manos por un capricho mío, Señor, por algo que yo decida, que yo crea que es la verdad y así lo voy a hacer. Señor, renuncio a esto en el nombre de Jesús. Y declaro que es tu verdad y declaro que es el propósito tuyo, personal, familiar, comunitario, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad. Este es el afán de nuestra vida. Caminar en tu propósito y que podemos andar, como dice tu palabra claramente, andando, confesando aquello que no está bien en mi vida. Porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia y yo lo creo. Yo lo creo, Señor, lo hiciste conmigo, lo has hecho con muchos y Señor, esto es lo que nosotros pregonamos en esta mañana, que te buscamos para salvación, pero una vez que te tenemos en nuestro interior y sabemos que somos cristianos, que te buscamos, Señor,
tenemos que caminar en justicia y esto nos cuesta, Señor. Ser justos nos cuesta. Sin embargo, hay promesas por toda tu palabra. Bueno, las queremos, Señor, las queremos. Y si algo estoy impidiendo yo, con mi tosudez, con siendo cabeza dura, Señor, y no entendiendo y no corrigiendo, te pido en el nombre de Jesús, y yo el primero, Señor, que vengas a mi mente y a mi corazón y me hables claramente qué es lo que está impidiendo que me puedas bendecir, que me puedas guiar en todos los campos de mi vida, en todos. Oramos porque sabemos, Señor, que estás acá y nos oíste. Gracias. Estas, muchachos, es por gracia, no por obras, pero tengan en cuenta que después de la gracia vienen las obras. Y les dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. ¿Qué está esperando el apóstol? La venida de Cristo, que será la venida final y el establecimiento de la justicia perfecta sobre este mundo. Te esperamos, Señor, porque nuestra justicia no es algo, sino alguien. Nuestra justicia no es una mujer ciega, sorda y muda, contra la que nos quejamos bastante, sino nuestra justicia es alguien, y es Cristo el Señor. Vamos a orar mientras nos preparamos para ofrendar, para diezmar. No lo habíamos hecho hasta ahora, porque pensamos que este es el momento de decir, Señor, yo te quiero obedecer y quiero hacerlo prácticamente. Quiero hacer práctico este deseo de entender. Y si no has podido hacerlo, si no has podido juntar tu diezmo o tu ofrenda, no tenés nada esta mañana, ¿sabes lo que más quiere el Señor? Tu corazón. Que pongas tu corazón en Él y le digas, Señor, yo te quiero obedecer. Dame para que pueda dar. Porque también esto es cierto. La generosidad es absolutamente necesaria, pero para eso tenemos que tener, Dios nos tiene que prosperar. Entonces digámosle al Señor, Señor, yo quiero prosperar esta obra, este lugar, todo lo que se está haciendo. Yo quiero bendecir con mis diezmos y con mis ofrendas, pero también deseo, Señor, ser generoso con quienes necesitan generosidad. Y para esto vos me tenés que dar lo necesario. En este espíritu, sabiendo que el Señor viene y que es el creador y dueño de todo lo que existe, de todo, vamos a traer en segundos nada más nuestros diezmos y ofrendas aquí adelante. Padre, oramos porque estamos seguros de que no solo fuiste el creador de todo y todo te responde en la naturaleza, Señor, sino que también te has ocupado de nosotros, nos has mirado, Señor, y estamos acá todavía, pensando, sabiendo, hablando de vos, porque vos nos has dado sabiduría, capacidad para hacerlo, para que podamos juntos pensar en aquello que vos querés obtener de nosotros. Es tu propósito, Señor, dado en tu palabra, que un día juntarás, recogerás todas las cosas en Cristo. Y esto que dice Efesios es el fin de todas las cosas. Y Jesús tomará todas las cosas y las presentará ante tus pies. Porque Dios es Dios en tres personas, pero un Dios que obra con coherencia, que lo que ha prometido lo cumplirá. Señor, mientras tanto yo tengo muchas necesidades, mis hermanos también, la iglesia las tiene. Queremos caminar, Señor, en fe, sabiendo que necesitamos todavía muchos milagros económicos, muchos milagros en nuestras relaciones, para que hagas nuevas las relaciones que están rotas, las que se rompieron y tienen que volver a unirse. Señor, que hagas nuevo nuestro amor por vos, porque el amor frío no sirve, Señor. Venir por venir no sirve. Yo te necesito, Señor, y necesito que enciendas en mí el fuego de tu espíritu. Señor, lo necesito. Necesito amarte más. Necesito decírtelo. Y necesito reconocerlo todos los días. Señor, necesito reconocer a los que están en autoridad. Necesito que me muestres, Señor,
todo lo que tengo que aprender todavía y cómo tengo que caminar en obediencia. Y Señor, que entienda esta palabra, justamente, obedecer tus justos juicios. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a levantar diezmos y ofrendas y todo aquello que querramos traer al Señor. Así que les pido que se pongan de pie.